PUC o llámanos al 940 30 2900. Realiza tu proyecto con nosotros. Cercos PUC, garantía de excelencia. 8 de la mañana con 38 minutos, está en línea el diputado Gabriel Boric Font. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido. Hola, Mauro, muy buenos días, un gustazo. ¿Cuál es la sensación en este día martes? Porque yo creo que la gran mayoría de la población, yo ya hice una introducción contando más o menos lo que sucedió en esta madrugada, pasadita a la 1 de la mañana, se terminó de trabajar en la Comisión de Constitución, se vieron las 15 indicaciones, se pararon algunas que ya hemos detallado hace algún ratito, así que la gran mayoría se está enterando de que esto ha pasado a sala y que mañana a partir de las 4 de la tarde, 5 horas de Magallanes, se va a ver en la sala del Senado. Usted estuvo presente en la Comisión de Constitución junto a otros diputados como el diputado Bianchi también. Se repuso el Fondo Solidario, que ya se lo voy a preguntar por parte del senador Latorre, pero varias cosas más. Se decretó la universalidad, los pensionados, los jubilados también van a ser parte de este retiro del 10% si se llegase a aprobar. ¿Cuáles son las sensaciones en esta mañana de martes? Yo tengo una sensación positiva, creo que pese a toda la presión en contra del gobierno y de cierta heterodoxia economista que no entiende la universalidad de esta crisis, hemos logrado avanzar en este proyecto que permite el retiro de un 10% de los fondos de AFP y la creación de un fondo colectivo. Creo que además se han despejado algunas dudas que legítimamente tenía la ciudadanía respecto a si es que los funcionarios públicos iban a poder o no, si es que los jubilados estaban incluidos, si es que esto estaba asociado o no al estado de excepción, por lo tanto si se terminaba el estado de emergencia constitucional, no se terminaba la posibilidad de retirar, y creo que todas esas dudas se resolvieron favorablemente. Quedan un par de cuestiones todavía pendientes, en particular el tema de la posibilidad de que los sueldos más altos, o sea, los sueldos mayores a 6 millones mensuales, paguen impuestos por el retiro, que en donde los que se incluyen los senadores y diputados, que eso a mí me parecería razonable, pero lo que no vamos a permitir es que a la clase media se le pegue por esta necesidad que tienen hoy día. Ya, o sea, bueno, uno piensa y se responde a uno mismo, chuta, los diputados, los senadores, los ministros, el presidente, las autoridades no deberían retirar, aunque uno nunca sabe, pero no deberían, ¿no? No, o sea, no debieran, pero no solamente los ministros, senadores y diputados, sino también los que tienen rentas, los que en el último año tributario tuvieron rentas por más de 8 millones mensuales o 6 millones mensuales, que es un porcentaje muy pequeño del país. Es un porcentaje muy pequeño del país. Lo importante es no golpear a la clase media, a la persona que gana 1 millón o 1,5 millones mensual, que vio disminuidos sus ingresos pero no tiene cómo acreditarlo, y que si es que tiene ahorros en la cuenta y que podría haber sacado por el tope, que podría sacar por el tope, y que en ese caso para mí es importante que esa gente no tribute. Ya, en todo caso, sí está postulado, porque usted ayer también lo mencionó durante la comisión, porque hay una norma que dice que justamente el detalle que usted está diciendo, sí tienen que pagar impuestos en algún momento determinado. No, lo que pasa es que hubo un senador que yo creo que equivocadamente decía que todos los retiros igual van a pagar IVA. Sí. Entonces, pero el tema es que el IVA es el impuesto al consumo, y el impuesto al consumo se paga en la medida en que se gasta la plata, y los más ricos de este país tienen la posibilidad de ahorrar mediante diferentes instrumentos financieros para justamente no pagar IVA. Entonces el IVA es un impuesto altamente regresivo. El IVA es el impuesto que más recauda en nuestro país, pero es el impuesto que quienes tienen menos pagan más, porque en el fondo lo pagan respecto de todos sus ingresos, a diferencia de los que tienen más recursos, quienes al no consumir todo pueden diferir el pago del IVA. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Sandoval fue el diputado que hablaba de aquello. Oiga, diputado, además, fue el senador, no diputado. Es que ayer habían diputados y senadores, entonces se provocaba algún tipo de
de confusión, exactamente. Diputado, la universalidad, importante punto, que fue una indicación que sale también en la comisión de la Cámara Baja. La universalidad significa que todos van a poder acceder a este 10% si llega a ser aprobado, pensionados y jubilados también. Otra indicación que se vio en el día de ayer. Para mí es súper importante efectivamente la universalidad, porque esto tiene lo que este gobierno no ha entendido. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque la crisis es universal. Y independiente si tuviste directamente disminuido tu fondo, lo más probable es que de una manera u otra te pega la crisis. Me ha tocado ver el caso de muchos funcionarios públicos, por ejemplo, que han que tienen parientes cercanos, padres o hijos que han perdido su trabajo y que por lo tanto han tenido que ponerse con lucas para poder sostener a la familia. Y eso y había gente que quería dejar a los funcionarios públicos afuera de este proyecto. Nosotros dijimos que no por ningún motivo, porque la crisis es universal. También respecto a los pensionados, hay que hacer la distinción entre quienes están por renta vitalicia y por retiro programado. Quienes están por renta vitalicia, en el fondo ya no tienen ahorros propios, sino que los vendieron a un seguro, y en ese caso es el único caso en el que, salvo que tengan un remanente, no calificarían para la posibilidad de retiro, pero todos quienes tengan retiro programado, que son la mayoría, sí van a poder hacer retiro. Ya, el tope quedó en un año, ¿no? La opción de que uno pueda retirar ese porcentaje si es que se aprueba. Eso también es importante, porque lo que discutimos ayer es que, y lo habíamos discutido en la Cámara de Diputados también, es que en el fondo esto no estuviera asociado al decreto de estado de emergencia constitucional, porque teníamos la preocupación de que, como el gobierno está tan en contra de este proyecto, terminara el decreto de excepción constitucional y por lo tanto impidiera el retiro. Entonces la duda que daba es ¿hasta cuándo se puede efectuar el retiro? Porque todos estamos de acuerdo en que el retiro es por una sola vez, y por lo tanto se estableció un plazo de un año desde aprobada la ley para efectuar el retiro. Lo que no ojo, y esto es importante también hacer la distinción, lo que no significa que solo en un año, sino hasta un año. O sea, una vez aprobada la ley, la gente puede inmediatamente hacer uso del retiro, que se va a pagar en 2 cuotas. Ya, y la primera cuota se mantuvo eso de los 10 días después a promulgar la ley. 10 días después de promulgar, o sea, si es que la persona quiere, en la medida que la persona lo pida, lo pide, y la AFP tiene la obligación de 10 días después de pedido, y el segundo depósito es 30 días después de efectuado el primer depósito. Si es que uno lo quiere en 2 cuotas, que tiene un máximo de 75 UF, entiendo, ¿no? Que tiene un máximo de 75 UF. El objetivo de eso también es importante. Que 2.100.000. El objetivo de eso es no que sean 2 cuotas y por lo tanto diferir un poco el pago. El objetivo es que no ingrese de un sopetón toda esa liquidez a la economía, porque podría traer inflación en productos básicos. Entonces por eso es importante hacer la diferenciación en dos cuotas, y el máximo de 75 UF es ya significa una ayuda sustantiva para quienes más lo necesiten. Además, la mayoría de los chilenos y chilenas tienen menos de 75 UF ahorrado en la cuenta de ahorro individual. Ya, ¿qué va a pasar con eso? Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene 900.000 pesos, 500.000 pesos en su fondo de ahorro individual, el mínimo que va a sacar la base son 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Que son los 35... puede sacar menos que eso también, depende de su opción. Okay. O sea, no tiene que sacar el total. Ahí cada persona tiene que evaluar. O sea, puede sacar, en el caso de los que tengan menos de 35 UF, pueden sacar hasta el total, pero también pueden sacar menos. Ya, o sea, si tiene 600.000 pesos, puede sacar máximo 600.000 pesos, no el mínimo de 1.000.000 de pesos, lo que como se había planteado. Porque exacto, no tiene dónde. Porque no tiene dónde, exactamente. Entonces, si tienes 600.000 pesos, puedes puedes sacar hasta el total, o 300, 400, lo que la persona estime que es conveniente para la necesidad que tiene. Porque es importante recordar, y ahí yo me imagino que va tu pregunta, que el retiro genera un daño previsional futuro. Sí. Y ese daño previsional futuro va a depender de el monto del ahorro, del monto del retiro, del género de la persona, si es hombre o mujer, porque recordemos que las mujeres son más discriminadas por el actual sistema de AFP, y de la edad que tenga al momento de retirar, y por lo tanto las cotizaciones que tenga a futuro. ¿Qué es lo que y por eso es tan importante el fondo colectivo que hemos planteado, la necesidad de un fondo colectivo? Porque
independiente del retiro o no, la mayoría de los chilenos y chilenas iban a recibir bajas pensiones bajo el actual sistema de AFP. Y por lo tanto tenemos que empezar a cambiar este sistema de AFP. Y el fondo colectivo lo que hace es generar un fondo de compensación en donde que se entrega progresivamente en función de los ingresos y ahorros que se tienen, con aportes del Estado y del empleador y no directamente del trabajador. Ya, perfecto. Me preguntan, voy a ir a las redes, me preguntan por redes sociales, me estaban preguntando del APB. El APB es voluntario, así que se puede retirar cuando usted quiera, ¿no? Me hicieron dos preguntas del APB, si entra dentro. No, el APB va paralelo. Uno voluntariamente puede colocar sus ahorros y voluntariamente también los puede sacar cuando quiera. Le cobran el APB, los intereses. Sí, y el APB, ahí también es importante señalar de que el APB también muy poca gente lo tiene, porque el APB es solo para quienes cotizan más allá del máximo imponible. Entonces, la mayoría de los chilenos y chilenas no tienen ni siquiera la posibilidad de tener APB, porque los sueldos en Chile, la media son del orden de 500.000 pesos, 480.000 pesos. Entonces, la mediana, perdón. Entonces, el APB es un privilegio de exención de impuestos de solo un porcentaje muy menor de la población. ¿Qué pasa con las pensiones de gracia? No, en el caso de las pensiones de gracia, eso no son recursos propios. Es una suerte de subsidio. Claro, es una suerte de subsidio. Estado, ¿no? Entonces, entonces las pensiones de gracia tampoco tienen opción de retirar. Las pensiones de gracia no, y las pensiones de la pensión básica solidaria tampoco. Salvo que tengan un que no es lo mismo que pensión mínima, ojo. La pensión básica solidaria es un subsidio del Estado para quienes no tienen los suficientes ahorros para poder financiarse una pensión. Y en el caso de que no se tenga ahorros, en el fondo pueden retirar todos quienes tengan ahorros. Y ahí tienen que cada uno revisar su cuenta de AFP, y la mayoría, hay mucha gente que cotizó, y eso también es importante. Hubo gente que cotizó durante 2 años y después dejó de cotizar, y por lo tanto tiene unos ahorritos guardados ahí, pero no está activa en la cotización, igual puede retirar. Perfecto. O sea, no importa si estuviste cesante el último año, por ejemplo, porque había también una discusión respecto de si los afiliados eran solamente los que estaban con cotizaciones activas, y no, eso lo dejamos muy claro de que no era así. O sea, quien cotizó hace 3 años estuvo cotizando y después dejó de cotizar porque empezó a trabajar informal y tiene ahorros en la cuenta individual, sí puede retirar. Ya, perfecto. No sé, una persona que tiene 700, 600.000 pesos y decide retirar todos sus ahorros, va a tener finalmente después una pensión solidaria, ¿no? Va a pasar a otro esquema. Incluso me decían algunas personas ayer de que van a ganar más después de que se puedan cambiar al fondo solidario, por decirlo. No es el fondo solidario es lo que vamos a hablar en un par de minutitos. Sí. La pensión solidaria. Mira, esto es muy enredado porque el sistema de AFP es muy enredado, individualista y malo, para decirlo claramente, y por lo tanto yo creo que hay que cambiar el modelo entero. Pero mientras tenemos que avanzar hacia esa dirección. La gente que tenía, por ejemplo, 700.000 pesos ahorrados y retira todo, porque en el fondo toma la decisión de que le conviene más, tiene que entender de que los que pueden optar a la pensión básica solidaria son los que están dentro del 60% más vulnerable de la población. Por ejemplo, si una persona tiene ingresos mensuales por mucha plata, pero ha ahorrado poco, y retira, y por lo tanto retira todo lo que tiene, no calificaría dentro del 60% más vulnerable de la población y por lo tanto no podría acceder a la pensión básica solidaria. ¿Se entiende, no? Ya, y se quedaría sin pensión en rigor. Y en ese caso, los que no son del 60% en el sistema actual, se quedarían sin pensión. La pensión básica solidaria hoy día es solamente para quienes están dentro del 60% más vulnerable. Entonces, y ahí tenemos otro problema con el registro social de hogares, porque ¿quiénes son los que califican dentro de los niveles de vulnerabilidad que determina
que se determinan es mediante el registro social de hogares. Y a mí me ha tocado ver unas aberraciones del registro social de hogares. Hemos estado en diferentes poblaciones de nuestra ciudad con mi equipo. El viernes estuvimos en la Firroy, antes en la 18, antes en la Pingüino, y la gente llegaba con su registro social de hogares y me dicen, oye, me dicen que soy parte del 20% más rico y tengo ingresos por menos de 150 lucas. Eso no puede ser. Exactamente. Entonces ahí hay una política pública importante que es necesario cambiar, y en donde además nosotros hemos pedido hace mucho tiempo que haya un registro social de hogares diferenciado según el costo de vida regional, que los costos de vida son diferentes en cada región. Ahora, eso es parte del debate del cambio más estructural del actual modelo, que nosotros por lo menos vamos a seguir impulsando. Entonces, el punto es que el sistema actual no es de seguridad social. No, el sistema de pensiones de AFP no es de seguridad social, es de ahorro forzoso individual, de capitalización individual y de rescate con tus propias uñas. Salvo y en donde se entrega una pensión básica solidaria al 60% más vulnerable, pero una pensión básica solidaria que está muy por debajo de la línea de la pobreza, muy por debajo del sueldo mínimo, o sea, muy por debajo del sueldo mínimo y aún más de la línea de la pobreza. Entonces, es un sistema que no resiste por ninguna parte. La mayoría de quienes jubilan bajo el actual sistema no tienen los recursos suficientes para llevar una vida como la que llevaban mientras estaban trabajando. Entonces, ni siquiera un 70% de los ingresos de eso, que era la gran promesa de las AFP. Entonces, el modelo de AFP hay que cambiarlo, y eso yo creo que es algo que no podemos perder de vista, y más allá de la discusión del retiro o no retiro. Hernán pregunta por WhatsApp, sé que en este proyecto no se va a tocar este tema, pero ¿cuándo se tratará el tema de las pensiones de las Fuerzas Armadas? Pareciera que hubiera temor de los legisladores en abordarlo. Es una inmensa carga para el Estado, dice Hernán. Bueno, lo que dice Hernán es súper importante, porque las Fuerzas Armadas, cuando se creó en 1980 el sistema de AFP, quedaron excluidas del sistema de AFP y están con un sistema de reparto puro, en donde todos los economistas y toda la derecha dice sistema de reparto no, por ningún motivo, pero cuando hubo para las Fuerzas Armadas no tuvieron ningún problema en mantenerlo. A nosotros nos gustaría que todos los chilenos y chilenas pudieran tener las pensiones que tienen hoy día las Fuerzas Armadas. El punto es que como tenemos una pirámide poblacional que está invirtiéndose, o sea, ¿qué significa eso? Que la población chilena está envejeciendo. Tenemos que buscar un modelo que combine, por una parte, algo de ahorro individual, que es lo que existe solamente hoy día, con aportes del empleador y con aportes del Estado, y por lo tanto buscar una manera de hacerlo más solidario entre toda la sociedad. Y ahí yo no tengo ningún temor en tocar en que esas pensiones cambien, le digo a Hernán. Ya, perfecto. Ahora, no es algo que se vaya a ver ahora ni prontamente, ¿no? En ningún caso. Mira, yo creo que esto es parte también de la discusión del plebiscito. O sea, la discusión del plebiscito tiene que ver, claro, el plebiscito no se plebiscita exactamente si las pensiones tienen que ser como las de las Fuerzas Armadas, pero en el fondo es hacer de nuevo el pacto social. Y por lo tanto, si en el plebiscito nosotros establecemos que tenemos que tener un sistema previsional que sea de seguridad social, solidario, que combine los ahorros individuales con un aporte de empleadores y del Estado, me parece que vamos a apuntar directamente a cambiar este sistema. Entonces, para construir una sociedad más justa, es necesario cambiar el sistema previsional hoy día. A mí me toca verlo en nuestra ciudad, en nuestra región, de cómo los adultos mayores que sacaron la chucha trabajando, perdón la expresión, pero sacaron la cresta trabajando toda la vida, y llegan a pensionarse con pensiones de miseria, y que dependen de la familia o de redes de solidaridad de las juntas de vecinos, porque sencillamente no alcanza con esto. Entonces el sistema hay que cambiarlo, y por eso yo creo que es importante toda esta energía que se ha canalizado en esto también redireccionarla, o más bien complementarla con lo que va a ser el plebiscito en octubre, para el cual también estamos trabajando de que se realice efectivamente en octubre. Vamos con el Fondo Solidario Colectivo, que ya se había rechazado en la Cámara, que fue repuesto ayer por Juan Ignacio Latorre, el senador de Revolución Democrática, el único frente amplista que está en el Senado, y finalmente se aprobó ayer en la Comisión de Constitución. ¿De qué trata el Fondo Solidario, diputado? Mira, el Fondo Solidario para mí es muy importante porque es lo que permite combinar el retiro como necesidad
inmediata, en particular para la clase media de nuestro país, que está tremendamente golpeada por la crisis y a la cual el gobierno no ha llegado, con la necesidad de tener un sistema de pensiones que no sea solamente individualista de ráscate con tus propias uñas. Todos estamos conscientes, como te decía en algún momento de la conversa, de que el retiro de un 10% de los fondos previsionales, o más si es que tienes menos de 35 huesos, genera un daño previsional futuro que va entre un 1,2 y un 9%, dependiendo de los años, la edad y el monto ahorrado. Y por lo tanto uno tiene que establecer una manera de compensar ese daño previsional, que el daño previsional además, o no el daño, la baja pensión iba a ser con o sin retiro para la mayoría de los chilenos. Entonces el fondo colectivo lo que hace es mandatar a que se cree un fondo con aportes del Estado y del empleador que se reparta de manera progresiva. O sea, a quienes tienen menos se les ayude más. ¿Qué es lo que significa esto? Que sin cargarle la mano al trabajador, sino con aportes del Estado y del empleador en términos equivalentes, se pueda generar un sistema que sea más solidario y en donde podamos ayudar a quienes por diferentes motivos, no por flojera, esto es importante, sino porque la desigualdad en Chile es muy brutal, puedan pasar una mejor situación cuando llegue el momento de pensionar. Además, los fondos de pensión hoy día, esto es importante también decirlo, se han utilizado para el beneficio de grandes empresas en donde, por ejemplo, el retail es un gran usufructuador de los fondos de pensiones de todos los chilenos, y muchas veces cuando la gente le pide un préstamo a Falabella, por ejemplo, la Falabella le está prestando parte de su misma plata, pero con intereses usureros. Entonces, una de las cosas que hemos establecido para el fondo colectivo es que los criterios de inversión sean, por cierto, la rentabilidad, pero además el respeto al medio ambiente, las prácticas, que tenga buenas prácticas sindicales la empresa, que haya que sean empresas que sean sustentables. En el fondo es establecer también criterios de inversión que vayan modelando de alguna manera la economía futura para tener una sociedad que sea más justa, más limpia, que se haga cargo de los desafíos que tenemos del futuro. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, nosotros estamos dando la pelea. El otro día conversaba con el intendente respecto a esto, para defender el humedal de Tres Puentes, frente a lo que es esta idea de la vía elevada. Si es que el humedal de Tres Puentes se hiciera eventualmente, la empresa que lo haga, si es que la vía elevada se hiciera, la empresa que lo haga con el fondo colectivo no podría acceder a esos fondos. Ah, entiendo ya, ok. Entonces ahí hay un debate también macroeconómico que es importante. Hoy día las AFP han servido de financiamiento a empresas a diestra y siniestra que se han enriquecido a partir de los fondos de capitales, de los ahorros de todos los chilenos, por la economía de escala, pero sin ningún criterio de sustentabilidad, de pertinencia regional, de el fondo, qué tipo de sociedad queremos construir. Entonces, poner criterios mínimos. Yo no estoy diciendo que acá haya que modelar exactamente desde el Estado hacia dónde tiene que en qué se invierte cada peso, pero lo que estamos diciendo es que por lo menos que se respete el medio ambiente. Son cuestiones básicas. En un momento en donde la discusión mundial, recordemos que antes del estallido social, era respecto al cambio climático, que es un tema que seguimos viviendo intensamente, que no se ha detenido. Entonces, hay cuestiones de política pública de largo plazo que tenemos que saber combinar también en estos debates. Yo entiendo que la urgencia hoy día es que la gente pueda retirar el 10% de sus ahorros para poder capear la tremenda crisis que estamos viviendo. Y por eso lo estamos haciendo con este sentido de urgencia. Esto empezó a tramitarse hace 2 semanas y debiera terminar a fines de esta semana o principios de la próxima. Si es que el presidente no lo veta, que eso sería una tontera ya de proporciones. Pero estamos haciéndolo ahí con todo. Ayer terminamos a las 1:30 de la mañana de Magallanes, pero estamos poniéndole todo el empeño para que esto logre salir y que además tenga un criterio de sostenibilidad futura.
Ya, lo último, diputado, y la gente está muy preocupada de cuándo, ¿no? Porque eso es lo que usted, Sí. similar a lo que usted decía. Mañana pasa a la sala del Senado, mañana a las 5 de la tarde se empieza a discutir y a votar en el Senado. Si se llegase a aprobar, porque también existe la posibilidad de que algunas indicaciones no pasen, bueno, pero si se, pongámonos en el plano positivo, según la gente, de que esto se apruebe en el Senado, pasa Sí. nuevamente a la Cámara de Diputados, ¿no? Pasa al último trámite en la Cámara de Diputados, en donde en el fondo hay que pronunciarse respecto de las modificaciones del Senado. Y por lo tanto eso significa que lo que no modificó el Senado se entiende por aprobado. Okay. ¿Ya? Eso es importante. Y si es que se aprueba mañana, la idea del retiro ya estaría aprobada. Eso es importante. Perfecto. ¿Y cuándo se vería, si se llega a pasar mañana del Senado, si se aprueba en el Senado, cuándo se verían en la Cámara la otra semana? Mira, si hay voluntad, mira, esto como lo citaron para la tarde, es difícil que alcancen a terminar a una hora que, seguramente van a intervenir todos los senadores, es difícil que alcance a terminar una hora que alcance para el jueves, pero si hay voluntad política, esto se podría ver el viernes. Y yo por lo menos tengo como parlamentario magallánico que he defendido este proyecto, tengo toda la voluntad para que se vea lo antes posible, porque además hay que resolver si es que el gobierno va a querer vetar este proyecto o no. Yo espero que no lo hagan, espero que tengan un poquito de sentido común y que no lo hagan. Pero bueno, con Piñera uno nunca sabe. ¿Usted cree que puede quedar la escoba en las calles si se veta el proyecto por parte del presidente o si algún parlamentario, como ayer lo anunció Alamán, lo envía al Tribunal Constitucional? O sea, es que seguro lo van a enviar al Tribunal Constitucional. Eso Alamán ya lo anunció, pero yo tengo la convicción de que el Tribunal Constitucional no es competente para conocer de una reforma constitucional. Sería totalmente absurdo, porque si fuera así, no podríamos hacer ninguna reforma constitucional, porque todas las reformas modifican la Constitución. Entonces, lo que está alegando Alemán me parece el último de los resquicios ya, y un gran argumento además para el apruebo en el plebiscito. Yo creo que es tremendamente importante. Hay mucha gente hay muchos políticos o alguna élite que le molesta que la gente esté opinando, que le molesta que la gente esté dándole seguimiento a la discusión legislativa, que esté encima de los parlamentarios. Yo creo que está muy bien que hoy día la política sea un tema que esté en todas las casas. Creo que está muy bien que la gente discute y converse y tenga una opinión respecto a temas que son tan relevantes. Evidentemente las amenazas no corresponden y a nadie se le puede amenazar por pensar diferente a uno. Pero el que la gente esté opinando, que tenga una posición que le exija a sus legisladores, me parece tremendamente positivo, y yo creo que eso hace más viva la democracia. Por lo tanto, yo no le tengo miedo a la deliberación de la gente ni a los caceroleos. Yo creo que han sido un método de manifestación legítimo ante una crisis que el gobierno no ha sabido llegar a la mayoría de la población. Diputado Gabriel Boric Font, muchas gracias por abrir la jornada de día martes con nosotros y conversar de un tema que está en el interés de la población en general. Muchas gracias, diputado. Buen día. Vale, Mauro, un abrazo grande y ahí vamos a seguir defendiendo el proyecto. Un abrazo, chao, chao. Que esté muy bien. Chao, buen día, buena jornada. 9:04, pausa rápida, ya venimos. No es normal que los niños estén todo el día en casa.